bajando la tasa de desocupación, pero es un espectáculo. ¿Qué campo que somos? ¿Y por qué baja la tasa de desocupación? Porque el salario no vale nada. ¿Y eso qué lleva? Que los empresarios están tomando decisiones para modelos económicos mano de obra intensiva. Con lo cual nos va a decir que dentro de 4 o 5 años, si no revertimos rápido esto, vamos a caer en un proceso de obsolescencia tecnológica. Y hoy en día la tecnología es lo fundamental. O sea, yo veo que nosotros mucho hablamos de lo que vendría a ser la ventaja comparativa, que esto vale más. Y lo que vale más es la ventaja competitiva, la que va generando otros. O sea, hoy los países compiten fundamentalmente por la generación de tecnología. Si vos tenés una mano de obra barata, no tenés ningún incentivo para aumentar tu tecnología. Entonces te vas a modelos que apliques de mano de obra intensiva. Y entonces es peligrosísimo esta, digamos, porque vos estás dando señales, no es cualquier cosa, porque estás tomando decisiones en base justamente a eso. Entonces vos estás tomando una decisión de ir al modelo económico que en el mediano caso no es sustentable. Y entonces vos tenés que tener mucho cuidado entonces con la tasa de interés, que realmente sea una tasa de interés que sea la adecuada para fomentar justamente tu economía. Y después tenés la otra variable importante que genera el Banco Central, que es el tipo de cambio. Y hoy estamos todos contentos porque vienen los chilenos, todos comprando, vienen los uruguayos comprando. ¿Por qué? Porque justamente por la política del Banco Central, ¿no es cierto?, nuestros precios internos están por debajo de los precios internacionales, están por debajo de los vecinos. Y entonces nosotros podemos justamente recibir estos compradores. Y eso también nos afecta, digamos, una operación como esta, que es una operación de servicio. Los servicios nuestros, por ejemplo, de hotelería y comercio, están más baratos que los internacionales. Ustedes se van a acordar, ¿no es cierto?, que en la época de la convertibilidad, cuando todos, creo que casi todos, hemos tenido experiencia. Conocimos Miami, fuimos a Brasil. ¿Por qué? Porque era más barato allá. Y entonces justamente la política, digamos, el tipo de cambio está generando, ¿no es cierto?, flujos en un sentido o en otro. Entonces nosotros también, el gobierno se jacta justamente que nosotros estamos en un récord espectacular en la balanza comercial, porque los productos argentinos son baratos y entran tranquilamente al mundo, y los productos importados son recontra caros y por lo tanto no compran. E indirectamente, ¿no es cierto?, pueden estar induciendo un proceso, ¿no es cierto?, de sustitución de importaciones. Entonces, fíjense lo que sería perder la capacidad de tener política monetaria. Eso es una cosa, digamos, bastante lamentable. Vos tenés justamente una pérdida así, es realmente muy grande. Porque terminaría por una política monetaria, ya sea que la agarren Estados Unidos, contra los más simpáticos, más nuestros, digamos, más latinoamericanos, que tienen que agarrar el real, o la otra que te dicen, por ejemplo, una moneda común. Una moneda común. ¿Con qué expresa la cotización de una moneda con respecto a otra? Veamos, digamos, las monedas del mundo, ¿no es cierto? El yuan, el yen, el euro, el dólar, digamos, veamos los gigantes. Implícitamente lo que están indicando es la productividad de esa economía. Entonces la economía, digamos, la moneda es fuerte cuando la productividad de esa economía es fuerte o es superior a la de otro país. Entonces vos tenés un tipo de cambio que muchos lo miden como la tutela, que está indicando eso. Entonces cuando nosotros tomamos el dólar, ¿qué quiere decir? Que la economía argentina tendría que tener la productividad de la economía norteamericana. ¿Ustedes imaginan lo que sería eso? Y además nosotros lo vivimos con la convertibilidad. La convertibilidad estuvo a un pasito de la dolarización. ¿Y qué nos pasó? Y 20 y tantas me desaparecidos, terminamos el lío del 2001, recontra endeudado. Porque ese es el otro problema. Cuando vos no tenés moneda, es este EMA que yo señalo acá. ¿De dónde sacas este M? Entonces vos tenés dos. Una balanza comercial positiva o negativa. Desgraciadamente la convertibilidad se optó justamente por la deuda. Que después tenés que pagar. La deuda, digamos, que puede negra cuando entra la plata. Pero cuando tenés que pagar, no. Hay un autor italiano, Lazzarato, que te dice endeudar para dominar. Y Lazzarato no solamente lo dice para los países, sino lo ve como una estrategia de dominación del capital financiero para todos nosotros. Cuando debemos la hipoteca, cuando debemos la tarjeta, cuando tenemos el desjuicio en el banco, pero vos estás dominando.
Y él lo mira como una estrategia ya central del capital financiero como dominación del conjunto de la sociedad, no más allá del país, de los individuos. Y él es italiano, que también es lo que pasa justamente ahí. Italia tiene, ¿no es cierto?, una deuda 2 veces y media su PBI. Se salva porque es Italia, eso no pasa eso, ya estaríamos desaparecidos. Estados Unidos tiene una deuda de 1,5% de su PBI. O sea, 1 vez y media su PBI lo tiene Estados Unidos. Tiene, por supuesto, la ventaja que emite la moneda internacional. Estuvo ahí, No, sí, entonces, vos te encontrás con esta cuestión. Entonces, vos vas viendo, ¿qué quiere decir? Y esto, digamos, tenés que ver cómo lo alimentas. Si tuvimos la experiencia de la convertibilidad, porque vos tenés que ir hablando central, sacar primer peso por dólar y tenés que tener dólar para cambiar. Como nosotros no emitimos dólares, tenemos que ver cómo lo tenemos. Si tu balanza comercial no es positiva, de la forma genuina de que tienes el plata, tenés que endeudar. Y eso es una cosa que mucha gente, los que proponen la dolarización, no te hablan. El otro problemita, ¿no es cierto?, es que nosotros tendríamos que cambiar la Constitución. La Constitución, lo dice expresamente, el Banco Central es el responsable, un término viejo, de sellar la moneda, dice, que es justamente emitir. Y entonces, para nosotros hacer eso tendríamos que hacer una reforma constitucional, inconstitucional, pensar que vamos a cambiar eso. Y después está el otro problema operativo. Tú imaginas, si me quedara la profesión, aparecieron 200.000 modelos de simulación para ver cómo sería una posible dolarización. Bueno, ¿qué sucede? Si vos querés cambiar los dólares, que tenés que decir, bueno, ¿qué pasa? Tengo que salir con los dólares que tengo, 1.800 millones. Y los tengo que salir a cambiar con lo que tengo. Y bueno, eso, y la risa, te da que vos tendrías que hacer una devaluación que te lleve, ¿no es cierto?, que para comprar un dólar te ponen 10.000 pesos. 10.000 pesos por dólar. Flor de devaluación. Y lo que pasa es que nosotros somos un país inmemorial. Yo les hago recordar a todos, cuando nosotros avanzamos a la convertibilidad, que fue el pasito ahí costado, la convertibilidad era pasar a una dolarización dentro de lo que era la Constitución. Entonces, hicimos esta conversión de 1 a 1 sin sacar el peso. Pero ¿cómo fue el proceso? No sé si se acuerdan, veníamos de los australes, sube Menem, sube Cavallo y pasamos a los pesos. ¿Cómo fue? 10.000 australes por peso. Exactamente el mismo número que nos da ahora. Estaba haciendo justamente un estudio de evolución del salario de los docentes. Y me llamaba la atención que cuando lo llamaba al peso nuestro, que es el peso ARS, ¿viste? Tenemos moneda nacional, el peso argentino, la ARS, que tiene toda la tablita de conversión. Los salarios, ¿no es cierto?, expresados en precios actuales de un maestro son 17 centavos. Eso demuestra justamente la brutal devaluación y la brutal transferencia de ingresos, porque con la devaluación, los que siguen cobrando, ¿no es cierto?, en dólares, los exportadores ganan, los que cobramos en pesos pierden. Entonces, primer problema, ¿se bancaria esta sociedad que haga semejante cosa? Supongamos que, bueno, no le voy a hacer caso a la Constitución, tengo este problema. Después la otra, si no quiero una devaluación tan grande, suponete, hay todos estos ejercicios que estoy preparando, algunos son un montón. Te dicen, bueno, supongamos que pongamos un tipo de cambio como el actual, como el blue actual, 600 pesos, 700, 650 pesos. ¿Cuántos dólares necesitaría? Porque vos tenés que sacar todos los pesos y poner dólares. Pues necesitaríamos 50.000 millones de dólares. Entonces aparece la pregunta del millón. ¿Quién pone esos 50.000 millones? Y encima no es que, como hacemos nosotros con la deuda con el Fondo Monetario, son todas transacciones financieras que se hacen por internet. No, aquí hay que traer el billete. No sé si ustedes imaginan. ¿Saben la logística que es traer? Porque billetes de 1, de 2, de 5, de 10, de 20. Todos los billetes que usan para funcionar. La cantidad de containers que necesitas. Que no sé si Estados Unidos tiene semejante cantidad de billetes para dar. Cuando se intentó o se hizo la convertibilidad, la primera idea que hizo Cavallo, no solamente Cavallo fue el que asesoró a Ecuador para que se dolarice. Cavallo quería eso, pero cuando fue a Estados Unidos, le dijeron, no, mijito, nosotros no te vamos a dar semejante cantidad de plata para que dolarice. Porque
es otra cosa que a veces no se tiene en cuenta. La economía argentina es una economía grande. Es la tercera economía de América Latina, primero Brasil, segundo México, tercero Argentina. Cuando vos te comparas con Ecuador, Ecuador no llega a ser un quinto de la economía argentina. Se está comparando lo que no... Y si ve la otra que te gusta comparar, Panamá. Panamá es la 10ª parte, la economía panameña es la 10ª parte de la economía argentina, que además es un paraíso fiscal, que tiene otros bemoles, ¿no es cierto? Y es un lugar, digamos, de, ¿cómo decir?, de redistribución de la droga. Eso también genera mucho movimiento. Por eso, equipararlo, digamos, a Panamá realmente no tiene nada que ver, comparando con comparar. Entonces uno encuentra con todo un problema logístico que no es posible, ¿cierto? 50.000 millones, suponete que lo van a prestar, le vamos a agregar al préstamo del Fondo Monetario, que ya no podemos pagar 50.000 millones de dólares. ¿Puerto Rico cómo hizo entonces? Puerto Rico. No, Puerto Rico es un estado, entre comillas, libre asociado de Estados Unidos. Por eso tiene justamente dólares. Tiene esa situación particular, porque acuérdate, en 1898, cuando se levanta Cuba y se levanta Puerto Rico, los cubanos lo sacaron corriendo a los norteamericanos y los puertorriqueños se quedaron con los norteamericanos. Es un estado. Y entonces, bueno, por eso le dicen Estado de comillas libre asociado. Y además, y ahí está dividida la cosa. Tenés puertorriqueños que buscan ser el Estado número 51 y hay puertorriqueños que buscan independencia. Entonces, ¿se acuerdan que una que competía por mi universo, ahora 10 años atrás, que cuando le toca dar el discurso, pide justamente que Puerto Rico sea libre y la descalificaron y no van a hacer un discurso político. Pero está esa discusión. Entonces, vean ustedes todos los bemoles que en general no se cuentan. O sea, alegremente te dicen, acá vamos muchachos a la dolarización, es la panacea, yo creo que no va, digamos, a solucionar el problema de la inflación, vamos a perder justamente nosotros capacidad política, estamos cediendo soberanía, es inconstitucional, es decir, por esa casualidad de la vida quisiera avanzar, se diga un endeudamiento monstruoso, es una logística que no se habla. Entonces, para mí, disculpe, eso lo voy a decir muy coloquialmente, decir dolarización es andar bacanas, porque no nos va a solucionar absolutamente nada. Entonces, porque no vamos al meollo de la cuestión que es la inflación, porque no somos capaces, yo te digo, muchachos, algunos economistas, no tenemos que inventar nada, está inventado. Tomen la legislación norteamericana de competencia. Y van a ver justamente que ahí tenés, porque lo tienen claro, si no tenés competencia, el que puede aumentar los precios, lógicamente aumenta todo lo que puede. Y eso se lo dicen los manuales que ellos leen, por eso me fastidio. Los manuales que leemos en la facultad te dicen eso, los recontra saben. Pero no, estamos ahí con una cosa que ay. Y encima más te digo, que yo tengo una crítica muy fuerte a este gobierno. No es que este gobierno no tenga instrumentos legales para combatir la inflación, no los usa. Vos tenés una experiencia muy interesante que hizo Edmundo Costa en la última parte de la gestión de Cristina, donde él combina la ley de defensa de la competencia, la ley de lealtad comercial y la ley de abastecimiento. Él hace una especie de ingeniería legal. Y con eso, con las tres cosas, con voluntad política de aplicarla, comienza justamente a morigerar los precios, con mucha voluntad política. Es un libro muy lindo, se lo recomiendo, lo leí en un fin de semana, el título, digamos, es muy objetivo, dice, todos los precios son políticos. Es chiquito, lo leí en una semana. Y es divertido, porque cuenta todas las anécdotas que hay. Hay, digamos, una anécdota que involucra a Ketchup, y dice, bueno, que firman el famoso acuerdo de precios, somos famosos por el acuerdo de precios. Firmó un acuerdo de precios, bueno, al poco tiempo, Ketchup saca un ketchup con envase verde. Envase verde, en lugar del rojo verde, y a un precio bastante más alto. Y esto es lo que no hace la República ahora. ¿Y qué hace el mundo Costa cuando se entera? Manda decomisar una partida de ketchup con envase verde y compara la composición con el ketchup de rojo. Y químicamente exactamente el mismo. Y entonces él aplicó justamente la ley de lealtad comercial. Y le encajó una buena multa. El grupo dice que cuando él llegó, la multa era rígida y un poco más le decía, bueno, cóbrame 3 o 4 veces para la próxima vez. Y una de las cosas que tenés que hacer es tener voluntad de aplicar las leyes y
Nosotros tenemos, por ejemplo, en Córdoba. En Córdoba el año pasado, no sé si pasó en la falda, en la ciudad de Córdoba, nos daban una botella de aceite por familia. Y nosotros tenemos una fábrica, se llama Aceitera General de esa, que fabrica aceite para que todos nosotros nos bañemos en aceite. Y dice, che, y nadie se le ocurrió poner en vigencia, aplicar la ley de abastecimiento. Y la ley de abastecimiento tiene un artículo especialmente dedicado al desabastecimiento de la alimentación, donde es particularmente fuerte. Entonces voy a decir, a veces yo se enojan algunos economistas, digamos, que están más cerca, digamos, del papel acá, porque le digo, el gobierno mira por otro lado. Vos tenés justamente elementos para salir y decir, mijito, acá hay desabastecimiento, no podés decir que falta aceite en otro. Y tenemos una prensa sobre a mí me agarro con unos periodistas, ¿no es cierto? Yo digo, le pregunto al periodista, ¿vos por qué no vas y le preguntás a Urquía por qué falta el aceite? Pregúntale a Roberto Urquía por qué falta el aceite. Y no, pero que no sé, bueno, tienen, digamos, una cosa de un anonimato. Entonces yo estoy diciendo últimamente, tenemos que nombrar a los responsables de la inflación. Tenemos que decir que la inflación tiene nombre y apellido. Se llama Pérez Compán, ¿no es cierto? Se llama Blaquier, se llama Pagani, se llama Urquía, ¿no es cierto? Se llama Bravo, Son los responsables. Y nosotros tenemos que pensar, si señores son los responsables de la inflación en Argentina. Y entonces yo veo a la otra cuestión que tiene este componente de inflación. En Argentina, la inflación también tiene un componente político. Porque ustedes que piden, cuando ustedes piden cara, se tienen que acordar de un presidente, Alfonsín, que hoy en día, cuando pasan las cosas, todos podemos analizar más objetivamente. Porque hay un consenso de todos los economistas que el consenso fue un golpe de mercado. ¿Cuál fue el pecado de Alfonsín? Debe decir cuál fue el pecado de Alfonsín. La dictadura militar que todo el poder, y que viene que se puede tener, tenía la idea que los trabajadores tenían que tener entre el 23 y el 25% del Producto Bruto. Y tenían la idea de que la población argentina se adaptara a esto. Y que se transformó en cultura, como pasa en muchos países latinoamericanos, ¿cómo aguanta semejante pobreza? Acá en Argentina hay una cultura en donde nadie aguanta la pobreza. Y entonces Alfonsín, que tenía que ganar las elecciones, ¿qué hace? Lleva la participación de los trabajadores de ese 23-25% al 36%. Y los grupos económicos no lo perdonaron. Y le dieron un flor de golpe de mercado. Y siempre les digo, vean, cuando ven, se ponen a mirar cómo fue la inflación. Cuando vos tenés hiperinflación en serio, tenés un efecto de arrastre y tenés un buen rato de inflación. Acá va a ver justamente, se anuncia Alfonsín, baja la inflación. Viene Menem, viste, muy contento también con las pastillas en esa época, salariazo y revolución productiva. ¡Pum! De nuevo los precios acá. Rápidamente, ¿no es cierto? Menem entiende, entonces pues, vamos a buscar a Caballo, política, ¿no es cierto? Neoliberal, y como si levantan el pie del acelerador, ahí lo más baja. Porque eso te muestra, ¿no es cierto? Así como estaba contando cómo manipulan el mercado de luz, cómo manipulan los precios. Porque si no, vos no podés entrar y bajar la inflación de un mes para otro, en 2 o 3 meses de nuevo la inflación que te baja. Entonces, eso te muestra entonces, que nosotros estamos con un grupo económico que además de estar concentrado, cartelizado, todo lo que yo les digo, es un grupo político. Y cuando vos ves justamente quiénes son, y están los mismos, quizás no los mismos que el físico, pero están las mismas familias. Están los Pérez Compán, están los Urquía, están los Pagani, están los mismos. Y entonces te condicionan las políticas. Y les aseguro, muchachos y chicas, las políticas no son para nosotros, para la clase media. Yo cuando yo inicié, profesor daba clases en un tiempo en la Católica y en la Nacional. Y en la Católica, no sé si la época de la dictadura, los alumnos, la mayoría eran hijos de empresarios. Y estaban chochos con la dictadura porque los obreros no molestaban. Yo digo, muchachos, no es para ustedes esto, no es para ustedes, porque no está pensado totalmente para el enriquecimiento y el crecimiento de las pymes. Y bueno, después de unos años me dijo, profesor, tenía razón, sabe que nos fundimos, nos quebramos, claro, porque no era modelo para nosotros. Y esa es una gran falencia que yo siempre le he hecho en cara a lo que vendría a ser el empresariado nacional PYME. El empresariado nacional PYME no tiene bien claro
¿Cuál es el modelo? Fíjense que esto es un aporte de Karl Marx. Cuando trata de ver, para instruir, digamos, al proletariado, el proceso que hace la burguesía en Europa. Y él marca dos cosas muy interesantes, que es la conciencia en sí y la conciencia para sí. Entonces, ¿qué proceso tiene, digamos, la burguesía que va a fines de la Edad Media y mercantilismo? Tiene un proceso que se llama conciencia en sí. ¿Qué quiere decir? Que se dan cuenta que son un sector social distinto de lo que era la nobleza y de lo que era el campesinado. Entonces eso es esencial, sabes que sos. Y después viene la conciencia para sí. Cuando conseguís elaborar cuál sociedad te conviene para poder funcionar. Si vos no tenés esas dos cuestiones, conciencia en sí, conciencia en sí, como sector social, no sos capaz de avanzar. Y ya hace rato les voy a contar la importancia de esto. Esto es esencial, porque eso nos habla de cuál es la institucionalidad que necesitamos nosotros. Digamos, nosotros vivimos clases de ¿qué institucionalidad necesitamos nosotros? Tenemos que pensar justamente. ¿Y cuál es la cosa? Generalmente los medios nos hacen pensar como que la economía está solita, por ahí, dando vueltas. No, la economía está incrustada en la sociedad. Y está determinada por la sociedad y está determinada por las instituciones. Y las instituciones son justamente las reglas de juego que tenemos nosotros. Yo sigo un autor que si ustedes tienen tiempo lo pueden bajar de internet, que es muy interesante. Lo tengo en una cátedra, tengo dos, para el caso de los alumnos tengo dos unidades de que es Douglas North, Premio Nobel de Economía. Es un caso muy raro, porque él hace una crítica muy grande a lo que vendría a ser, digamos, la doctrina vigente, que no es algo común que le den premio Nobel de Economía a los que critican, digamos, a los que vendría a ser neoclásicos, a los liberales. Y él dice una cosa muy interesante. Primero, que la doctrina esta que enseñan en las facultades no sirve para los países subdesarrollados y desarrollados, porque no explica los problemas fundamentales que tenemos. Porque la economía es una ciencia empírica que no se puede, digamos, experimentar. Es empírica y no experimental. ¿Qué es empírica? Que vos mirás la realidad y a partir de la realidad la analizas y la traes. Entonces, cuando vos estudias, por ejemplo, Samuelson, Lipset, todos estos economistas anglosajones, estamos estudiando una economía que no existe. Y vos estás asociado a Dormus y qué otras. Ejemplos de la economía norteamericana. Yo tengo un momento bravo en el 73. Y nosotros los estudiantes nos enojamos y pedíamos justamente algo nuestro. Y en ese momento no había ninguna macroeconomía de un argentino. Fíjense, no había macroeconomía escrita por argentino. Entonces nos trajeron la macroeconomía de Castro y Lessa, que eran brasileños, más o menos. Después aparece, años después, la macroeconomía de Pablo, que es argentina. Y entonces vos, por ejemplo, Castro y Lessa veía fundamentalmente ejemplos, digamos, más bien latinoamericanos. En de Pablo veía ejemplos nuestros. Entonces es muy importante que esa abstracción y generalización se haga sobre el funcionamiento de la economía latinoamericana nuestra. Y entonces, te dice eso como diciéndote, ojo, que si ustedes estudian esta corriente, no le van a encontrar la vuelta. ¿Por qué? Porque esa teoría, ¿no? Lo que te hace que dar diagnósticos, y los diagnósticos te terminan dando, en economía se dice muy elegantemente, consejos de política. Esos consejos de política no sirven porque están hablando para una economía que no existe, que es la nuestra. Entonces, y la segunda cuestión que dice, y voy un poco a lo que hacía justamente de generar la conciencia en sí para sí, la importancia de las instituciones. Y él gana el premio Nobel por eso, porque en ese momento la economía tiene que reconocer a las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Son reglas de juego, y lo dice con todas las letras, que limitan la libertad. Porque todos entendemos que en esa libertad de la libertad nos permite vivir en sociedad y que al final ganamos todos. Y eso, digamos, eso choca con el discurso libertario. El discurso libertario es que prácticamente hagamos todo lo que hagamos. Y vos vas a la ley de acero. Yo siempre le digo, suponete que vos te levantás un día y dices, porque soy libre, tengo ganas de circular en el auto por la izquierda. Porque soy libre. ¿Qué pasa? Se me hace un libro. Si es que no somos. Entonces, todos nosotros, para poder vivir en sociedad, aceptamos una limitación de libertad. Y lo hacemos ¿por qué? Porque tenemos varios miles de años como humanidad que hemos aprendido que nos conviene mucho más vivir en sociedad que estar, digamos, solos, peleando todos contra todos.
Y entonces vos encontrás estas cosas y dices, ¿qué pasa acá? Entonces uno te dice que se tiene que lograr, ¿no es cierto? Que tengas instituciones claras, que son las reglas de juego que condicionan la economía, si es que vos querés ser un país desarrollado. Entonces va viendo distintas experiencias, se ve la experiencia norteamericana, ve el tema del lío que se le llamó a Estados Unidos con la guerra de secesión, y se centra en dos casos. El caso de la decadencia española, viene del siglo XVIII, en donde él dice todas las cosas, ojo, porque él tiene una parte de neoinstitucionalista porque ve la importancia de cómo adquirir el conocimiento. Se puede dar el caso de que en un momento determinado, y me parece que esta parte lo viene a nosotros, en que toda la sociedad no sabe qué hacer. Y eso le pasa a España, famosa decadencia. Ustedes se acordarán de la secundaria, el famoso capítulo de la decadencia española. La decadencia española es porque no había nadie en la sociedad española que supiera qué hacer. Se habían acostumbrado a vivir del oro y la plata americana, y cuando se quedaron sin oro y sin plata, no tenían ni idea qué hacer. Demuestra eso. Y después, más recientemente, lo que le pasa a la Unión Soviética con su implosión. Todo lo que vendría a ser digamos, el Partido Comunista, los dirigentes, se habían quedado sin brújula. ¿Por qué? Porque había aumentado el precio del petróleo de forma espectacular. Otro autor, Kovac, dice, a Rusia, cuando aumentó el precio del petróleo, es como si una persona individual ganara la lotería todas las semanas. Pero ¿qué pasó? Como vivían de la renta petrolera, dejaron de hacer innovación tecnológica. Y justamente, Occidente, capitalismo, porque le aumentó el petróleo, entraron en una innovación tecnológica espectacular para poder justamente abaratar los costos. Y entonces a los pocos años, yo siempre digo que pasa justamente lo que le había dicho Marx. Marx le había dicho que compiten primero las eficiencias de los modelos. Y después ven cómo distribuir para adentro equitativamente. Y bueno, le pasa tal cual, supone que habla de Marx, le pasa exactamente lo que había vaticinado Marx. Si tu modelo económico es más ineficiente que otro, el otro que es más eficiente te va a terminar matando. Eduardo, cuando vos hablas de instituciones, es como una concepción más sociológica. Este autor, que hace referencia a las instituciones, ¿qué referencia hace al Estado? Porque históricamente, o sea, venimos desde hace muchas décadas, Estado versus mercado, ¿no? El Estado es el que pone en funcionamiento de las instituciones, justamente. Claro. Y te hace modelo del Estado, digamos, democrático. No. Como si fuera manito, por supuesto, como tengo una revisión del Estado. ¿Y a qué Estado? Tenés dos modelos. ¿Qué tipo de Estado es? Dos modelos tenés. Un Estado democrático, el Estado consensual, en donde se supone que llega un consenso, y por otro lado el Estado autoritario, donde un grupo impone el poder. Él tiene tres cosas, te pone orden y desorden. Lo peor es el desorden que todos contra todos. Entonces te dice, frente al desorden es preferible el Estado autoritario. Y frente al Estado autoritario es preferible el Estado consensual, que es fundamentalmente democrático. Entonces vos tenés que llegar. Y de otra parte interesante, yo siempre le hago hincapié a los alumnos. Es un autor muy, digamos, te lo dice cosas muy diferentes. Pero ¿cómo se hace, digamos, ese, digamos, pacto de institucionalidad? Y te lo dice clarito, lo hacen el acuerdo de élites. Yo siempre digo, no van a venir a González Molina a preguntarle cómo les parece a uno de ustedes. Son las élites que llegan a un acuerdo. Y entonces vamos a otra cosa interesante. Hay un autor, Pacho O'Donnell, que habla que Argentina tiene un empate histórico, que viene de 1810, donde tenés dos sectores que no se reconcilian, que no llegan a un acuerdo y que tenemos que estar plegando. ¿Por qué tenemos ese famoso bandazo de 180 grados? Por eso, porque asume uno a un lado, asume el otro, y dice, che, no, hay que hacer, ¿cómo se llama? Políticas de Estado, de largo plazo. Pero lo que pasa es que las élites nuestras no se ponen de acuerdo. Y tampoco aparece un movimiento del lado nuestro, digamos, de los organismos comunes, digamos, que imponga justamente eso. Entonces yo creo que eso hay que trabajarlo, hay que empezar a trabajar. Bueno, tenemos que empezar a ver, ¿no es cierto? Porque esta es la parte de política grande, no la política partidaria. La política grande es eso. Nosotros pertenecemos a tal sector de la sociedad. Pensemos, bueno, cómo tendría que funcionar ese sector de la sociedad. Nosotros la experiencia más acabada del sector de la sociedad, pensado con el modelo social,
pensando en las pymes, una corta primavera, ¿no es cierto?, que traten de despolitizarla, porque en realidad este hombre pensaba en su sector, que es la economía cuando estaba al frente de Gelber, ¿no es cierto?, que venía de la pyme, ¿no es cierto?, venía de la Confederación General Económica, la persona que más se acerca, digamos, a una idea de cómo tendría que ser la institucionalidad para, yo siempre digo, clase media, todos, empresarios, profesionales, comerciantes, industriales, pequeño y mediano productor agropecuario. Por eso tenemos el tema de la soja. El tema de la soja es un escándalo. ¿Por qué? Porque el productor agropecuario, el que produjo realmente, no ve el dólar soja, porque tuvo que vender la soja al precio que tenía que ser para poder recuperar la inflación que he puesto. Y el que se beneficia, ¿quién es? La cerealera y el exportador. Y entonces yo tengo un grupo que se llama el Burby y Campo. Y están todos, tienes razón, vos que laburaste. Vos que sos el responsable, ¿no? De que haya soja en Argentina, que haya maíz en Argentina, que haya leche en Argentina. La vez pasa. Y los otros que tienen capacidad económica la acaparan, esperan, presionan, ¿no es cierto? Y bueno, que tienen su beneficio. Entonces, falta, digamos, y acá quiere decir, ¿por qué parece este modelo? Sale de que industriales, comerciantes, agropecuarios, trata de ver cómo ir a ese empresariado nacional, sea del sector que sea, cómo tendría que haber logrado justamente una cierta institución. Fue una primavera muy cortita, tenemos el récord, ¿no es cierto?, que tuvimos una desocupación de los factores de la producción cero, todos los factores, el trabajo, capital, estaba la economía argentina funcionando a pleno, a pleno. Lo desgraciadamente tuvo una primavera muy corta, pero eso yo pienso que, bueno, uno tiene que comenzar a discutir esto, y por eso yo le decía, tenemos que empezar digamos, a nombrar los responsables de la inflación. Yo no sé si alguna vez me van a hacer un juicio, no, porque cada vez que me ponen un micrófono, los nombro con nombre y apellido acá. La inflación, tienen que explicarla, los Pérez Copán, los Wikipedia, los Brown, los Pagani, los Blaquier, son los que forman los precios, ¿no es cierto? Los Pastelones, todos ellos son formadores de precios. Hay un centro de estudio CEPA, si les interesa el tema, que tiene estudios muy interesantes sobre la concentración en Argentina.